Miro por la ventana y me invade una sensación de desamparo. Al calor de lo que alguna vez fue, navego por espacios imprecisos que solo requieren de mi memoria y ensoñación. No todo fue en vano. Alguna vez ese mate lavado o ese café frío hicieron de mí la construcción de una ficción rutinaria. Escribo bajo la llave secreta de quien se sienta alejado de toda construcción verosímil. Escribo sin detenimiento ni orden. Escribo sin renglones. Señor mate tenés. Sí. Te lleva mucho hierro. Es medio camionero, como si yo fuera a manejar hasta, no sé. Esta la tengo más para, sé que van a ser jornadas extensas, y no tengo muchos mates chiquitos. Creo que todos tenemos varios mates, ¿no? Y para Sí, ¿no? Como vos debes tener. yo tengo unos pares, sí. Para diferentes Yo tengo- ocasiones. no, a mí cada vez que voy a algún lugar me regalan un mate. Mirá. Ah, y justo habíamos. ¿Sabés cómo? Bueno, el coleccionista. Qué loco, ¿no? O sea, ¿por qué? No sé, porque soy entrerriana. Claro, digamos, démosle, ¿qué le damos? Claro, Démosle mate. Le damos la bienvenida a Sin Renglones, este ciclo de entrevistas a escritores y escritoras. Hoy nos damos el enorme placer de tener con nosotros a quien yo creo, y seguramente muchos de ustedes también, una de las referentes actuales de la literatura argentina. Recibimos a Selva Almada. Hola, Selva. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir, por sumarte. ¿Escribís Sin Renglones? Es que sí, no escribo mucho a mano, Bien. casi nada, pero cuando los cuadernos que tengo, las libretas que tengo son sin renglones, sí, prefiero. Y bueno, también la computadora a su vez tampoco tiene... Bueno, la computadora no tiene renglones. es verdad. ¿Y cómo suele ser tu proceso de escritura? Desde que tenés una idea o las ganas de escribir algo hasta que va tomando forma. Y suele ser bastante lento, sobre todo, entre que aparece alguna cosa que en general es una escenita muy chiquita, hasta que finalmente me siento a escribir la novela. En el caso de las últimas cosas que escribí son novelas, hace mucho que no escribo cuentos, pueden pasar años. Bien, bastante. Sí. Pero por lo general suele ser, como dijiste vos, una idea que se te dispara a raíz de algo, y ahí en base a eso vas como teniendo ese impulso. Y ahí, claro, empiezo como, a borronear un poco escenas, a ver por dónde podría ir, pero después en general paro un tiempo mientras voy pensando cosas de eso que apareció ahí, que recién como que se insinúa, ¿no? Que todavía no es el mundo que va a aparecer después en el relato. Y soy mucho dejarlo, al tiempo volver, abrir de nuevo el documento, ver qué había, sacar algo, poner algo, así un tiempo largo, hasta que en algún momento sucede que ya es como, como que algo se cocinó así como en algún lugar del cerebro, y digo, ya es tiempo de sentarme en la compu y empezar a probar, sobre todo a buscar cuál va a ser la manera de contar eso que apareció. Y sos de probar, reprobar, corregir, En general, reescribir. sí, la primera escena es lo que más corrijo, pruebo, tiro, vuelvo a empezar. Después, una vez, creo que cuando aparece ahí, o por lo menos la convicción que yo tengo es que en esas primeras líneas tiene que aparecer el pulso del relato. Digo relato por novela, Sí, por lo que sí. fuera, ¿no? Y una vez que siento que encontré eso, ya ahí es como que puedo empezar Va fluyendo un poco claro, más. puedo empezar a escribir, a ver qué, para dónde va, porque tampoco es que tengo muy claro en general la trama o, hacia dónde quiero ir. Eso empieza a suceder también en el transcurso de la escritura, pero sí me pasa que hasta que no tengo esa primera escena, no sé, como pulida en el sentido de que la escribí una y otra vez hasta que no encontré como ese pulso, ese latido. No puedo como escribir y después volver a reescribir el comienzo.
Ah, como que una vez que ya tiene... Una vez sí. Y en general, en las novelas, la primera escena que apareció es la primera escena que después va a abrir la novela. Y bueno, ya hace varios años que venís escribiendo novelas, relatos, distintas. ¿Y sentís que cambió algo? ¿Si es que cambió en la forma que abordás cada obra o no tanto? No, o sea, también no sé, Ladrilleros, por ejemplo, sí fue como un impulso de escritura, como, bueno, escribo y la escribí en muy poco tiempo, después la estuve revisando bastante tiempo, pero en general, bueno, las otras dos novelas que escribí, No es un río El viento que arrasa. No, El viento que arrasa fue anterior, Ah, entonces sí, digo, ese proceso también fue muy distinto porque era la primera novela que escribía. Que iba a ser un cuento y estuve yendo y viniendo hasta que me di cuenta que era una novela. Pero, digo, Ladrillero fue eso, como un impulso bastante rápido y después sí de mucha corrección durante un año o dos. Pero con No es un río y con Una casa sola, que son las dos últimas, fue esto, como algo que apareció, largos paréntesis, empezar en una dirección. Con las dos novelas me pasó lo mismo, sentir que no, empezarla de nuevo y ahí ya. En Ladrilleros me gustó mucho la imagen inicial del cielo, del azul cortado, con el fin del mundo. Sí, con la vuelta al mundo. Se me quedó bastante grabado. Y ya que fuiste mencionando tus distintas obras, yo lo que me fui dando cuenta cuando leí sobre todo lo que está considerado como esta trilogía, que es El viento que arrasa, Ladrilleros y No es un río, es que cambian de algún modo cómo están construidas. Por ejemplo, El viento que arrasa tiene como una división, digámosle, si se quiere, más tradicional de capítulos. Ladrilleros es más punto y página aparte. Y No es un río, es más como punto aparte, pero es más como algo continuo. Sí. ¿Cada historia te fue pidiendo esa forma de ser construida? ¿Vino de entrada? ¿Apareció después? No, medio vino de entrada. O sea, Ladrilleros, bueno, empieza con esa escena que recordás y empieza ya empieza cuando ya ocurrió todo lo que iba a ocurrir, o sea, o casi todo, empieza casi por el final. Y creo que un poco la escena previa a esa primera escena, que es cuando ellos tienen este duelo a cuchillo, un poco también marcó por dónde iba a ir no solo no la trama, sino el lenguaje con el que iba a estar escrita esa novela y esto de los flashbacks, o sea que va y viene todo el tiempo hacia atrás y hacia adelante. Y con No es un río también, porque o sea, era esa escena de pesca, donde pescan la raya gigante, que es por donde empieza. Y como esta idea de que fuera un texto sin, no está separado en capítulos, sino que es un solo texto, con algunos saltos de línea, pero sin división de capítulo. Y empezó como a armarse también en la página, hay partes como que son esto que decís, como frases muy breves, punto y aparte, y me gustó que de alguna manera iba dibujando como emulando un curso de agua. Claro, yo me imaginaba eso cuando te decía, como si fuera el río. Claro, como si fuera el río que corre. Y creo que también, de algún modo, eso mandó un lenguaje más lírico, ¿no? Como una novela más poética por ahí. Recién mencionabas también, sobre todo también esto No es un río, pero creo que también aparece en varias novelas esta cuestión del pasado, que muchas veces irrumpe en el presente o muchas veces si te agarra hasta desprevenido, no sabes bien, ¿estoy leyendo el presente o estoy leyendo el pasado? Que en algún punto también es como los personajes se miran, se relacionan, se vinculan, porque también hay como una historia particular. ¿Qué te interesa de esa convivencia entre pasado y presente y la función de la memoria, quizás? Bueno, creo que eso es lo que me interesa, la función de la memoria, ¿no? Como
no sé, cómo en el presente de estas tramas, de estas historias, en el presente de estos personajes siempre está impactando la memoria como algo que, no sé, que repercute en el presente y en el futuro de esas vidas. Pero también algo que también siento que se evidencia mucho es el silencio en algún punto también, como que es lo que se calla, que creo que también un poco va articulándose o lo que no se dice. Uh-huh. ¿Qué lugar crees que ocupa el silencio en tu narración? ¿Cómo la pensás? Bueno, yo creo que ocupa más lugar el silencio que lo que se cuenta. A mí me gusta, o sea, me gusta trabajar los silencios tanto de los personajes, porque en general, bueno, esos son personajes de pocas palabras, o sea, de diálogos muy escuetos, de personajes donde todo parece pasar por, ¿viste ese dicho, la procesión va por dentro? ¿No? Como que son personajes quizás simples a la hora de hablar o a la hora de armar sus parlamentos hacia el afuera, pero con vidas interiores complejas y atormentadas, y donde la memoria vuelve una y otra vez, donde no sé, si pienso tanto en Ladrilleros como en No es un río, son personajes donde hay algo del pasado de ellos que nunca llegamos a conocer, pero que nos damos cuenta que hay algo ahí, que como un mar de fondo, que hay un nudo. Claro, que hay algo pasó que no sabemos ni sabremos qué es, porque la novela no nos lo va a contar, pero que determina de alguna manera a esos personajes en ese presente, que es el futuro de aquello que pasó. Me gusta, porque no es que quizás necesitas como ese monólogo a lo soliloquio que el personaje te tiene que dar como para que vos lo reconstruyas, sino como esto, que sí, pasa más una procesión por dentro y quizás con esa frase de, no sé, ahora me acuerdo de No es un río, que tiene varios diálogos, que es tipo una frase literal 3 palabras y no mucho más. Eso Sí. Es todo lo que quizás el personaje te va a dar, pero que quizás tiene más contundencia que si fuera un monólogo de una página entera. Sí, a mí me gusta, digo, como lectora también me gusta cuando hay soliloquios, Sí, desde ya. o incluso cuando, no sé, hoy me acordaba de una novelita de Steinbeck, creo que era de Steinbeck, que no me acuerdo tampoco cómo se llama, que leí hace unos años y que él, o sea, hacía una descripción como de 3 o 4 páginas del personaje. Y era alucinante. Yo dije, qué flash hacer esto. En cambio, mis personajes son trazos gruesos, o sea, como buenos gestos. Y con el gesto tenés que construir o imaginártelo o intentar comprender a ese personaje. Bueno, que igual esos gestos dicen mucho. Sí, dicen mucho, pero digo, bueno, dicen mucho con casi nada. Exacto. Pero bueno, sí creo que en algún punto la forma en que la naturaleza se ve, no sé, el río, el monte, el calor, el sol, el pueblo, la tierra, todo este ecosistema y atmósfera que en algún punto envuelve a los personajes y cómo se relacionan entre sí. ¿Qué te gusta de esa relación entre las personas y el espacio que habitan o su entorno? Me gusta como diálogo, ¿no? Como que los personajes con eso, bueno, frente al río, frente al monte, o en el viento que arrasa, en esa aridez, o sea, desoladora, donde transcurre la novela, hay un diálogo, que a veces es un diálogo fluido, que a veces es un diálogo tirante, que a veces es una increpación del paisaje sobre el personaje, a veces eso es más amoroso y más comunicativo. No sé, supongo que también tiene que ver porque crecí en un lugar donde eso, los arroyitos, los montes,
eran como parte de la vida cotidiana, parte de los juegos, sobre todo bueno, en la infancia, y donde de algún modo muy intuitivo, porque era una niña, yo sentía como eso, ¿no? Sentía como que no era solamente, bueno, un decorado por el que yo transitaba y jugaba, sino que había como una comunicación un poco más, quizá que no llegaba a comprender, pero que sentía que estaba ahí. Y ahí decís que viene también esta forma, quizás hasta poética de describirla. ¿Siempre te salió así? No, eso creo que fue algo que fui trabajando con el tiempo, explorando. A mí me gusta mucho la poesía y creo que soy una poeta frustrada en el fondo. Entonces, bueno, nunca logré escribir un buen poema. Entonces encontré como en esta narrativa, o empecé a explorar esa carencia para la poesía en la narrativa. Bueno, pero la pensás un poco quizás poéticamente. Sí, totalmente. O sea, tratando de buscar, sí. no sé, metáforas, Sí, referencias. para mí sí, siempre hay como una búsqueda poética en esa narrativa, sobre todo en las últimas dos novelas, que antes también estaba, pero quizá de una manera un poco más accidental. Sí es una exploración más consciente en las dos últimas novelas. Bien. Y después también, sobre todo en lo que es Una casa sola, pero creo que un poco puede ser transversal, los lugares parecen guardar también su propia memoria, digo, Sí. más allá de las personas que están ahí. ¿Qué te gusta o qué te interesa de esa relación entre la historia propia de los lugares y la historia de las personas y los personajes en esa relación o convivencia? Bueno, creo que en Una casa sola, sobre todo, o sea, me interesaba un poco la pregunta que sobrevolaba, sobre todo el primer acercamiento al relato, era qué tanto de las personas queda en los lugares que esas personas habitaron. O sea, porque, digo, bueno, siempre podemos decir, ay, sí, me acuerdo de mi casa de infancia, tal cosa, o me acuerdo cuando vivía en tal lado, ¿no? Como que tenemos todo el tiempo recuerdos asociados a los espacios en los que hemos vivido, ya sea como más reducidos como una casa, como no sé, el paisaje de la infancia, el paisaje de la provincia en mi caso, o cuando conocí el río Paraná, cuando me fui a estudiar a Paraná, y para mí fue un impacto tremendo conocer ese río. Pero un poco la joda de la novela era hacer la pregunta al revés. ¿Qué le pasa a ese espacio? ¿Qué tanto de nosotros queda ahí? ¿Qué tanto puede recordar? ¿Qué tanta memoria dejamos entre las paredes que hemos habitado alguna vez? Encima me das el pie porque una de las puntas que me había anotado era cuando yo leía la casa, mientras leía Una casa sola, pensaba que quizás el mayor desafío podía ser pensar el límite, bueno, hasta dónde esta casa efectivamente tiene su punto, no sé si decir la mirada, pero bueno, su irradiación, hasta dónde llega. ¿Cómo fuiste encontrando esos límites? Bueno, un poco quizá cuando decidí que la casa fuera la narradora, primero, bueno, los límites eran un poco, bueno, eso muy cercano, lo lindero a la casa. Después en un momento me di cuenta, bueno, que la casa igual podía tener memoria anterior a ser una casa, porque en definitiva todos los materiales para construir por lo menos esa primera parte de la casa, cuando es apenas un ranchito, antes de que llegaran los luceros y demás, estaba sacado de ahí también, de ese territorio. Entonces la casa es un poco también la memoria del territorio, o sea, trae consigo la memoria de ese territorio. Después estaba un poco decir, bueno, ¿y por qué la casa no sabe qué pasó con los luceros? ¿Por qué la casa
no vio o no se acuerda, que es algo que también me preguntan bastante en las entrevistas. Y yo creo que hay un poco de... primero que la memoria de la casa también, o por lo menos ese presente de la casa, donde la casa ya está desapareciendo, ya está en sus últimos momentos y está volviendo al monte. Entonces la pensaba un poco como, bueno, como las memorias, la memoria de una persona muy vieja que de repente puede recordar con mucha claridad cosas de su juventud y no se acuerda, no sé, qué pasó ayer, ¿no? Entonces, Total. bueno, un poco la voz de la casa está construida con esa idea de que, bueno, puede tener muy presente cuando los gauchos desertaban del ejército de Urquiza y se escondían en ese monte donde ella aún no era una casa, pero ya estaba ahí como parte de ese territorio, y puede que no se acuerde qué pasó con los luceros. Y también quizá la casa no quiere acordarse, como, bueno, un Total. poco se mueve entre esas dos ideas, de que puede no recordarlo y que puede no querer acordarse, porque lo que tiene para recordar es demasiado doloroso. Que también eso se ve en los personajes, digo, de otras novelas, como eso de que recuerdan, que no, hasta cuánto rencor guardan también esas personas para con otras o con otros momentos también. Como que está buena esa relación. Y es que somos bastante selectivos con lo que recordamos, Totalmente. ¿no? Con lo que queremos recordar, con cómo lo recordamos. Y cómo cambia también. Y cómo cambia el recuerdo a lo largo de los años. Quizás no me acuerdo qué hice ayer, pero... También, sí. No, pero también como nosotros mismos también vamos tergiversando nuestros recuerdos, o los vamos cambiando el relato de esos recuerdos a lo largo del tiempo. Total. Y también en Una casa sola como que me pareció que la forma de cómo está narrada y la historia como que me dio la sensación que parecían que hubiesen como salido a la vez, como que una estaba concatenada a la otra, y así siento que como podría haberse concebido de esa manera. ¿En qué momento supiste que esa era como la voz de la novela y no podía ser otra? Bueno, me costó bastante entenderlo, porque yo había empezado a escribir unas escenas hacía bastante tiempo, después lo dejé, después volví, después perdí, después, bueno, empecé de nuevo. Y cuando me di cuenta, dije esto que te dije hace un rato, como bueno, ya es el momento de sentarme a escribir esto, empecé en una dirección donde había fragmentos que por supuesto después pude reciclar para esta versión, donde aparecía como esta cosa, no hablaba la casa, porque estaba, el narrador era un narrador en tercera, muy pegado al punto de vista de la casa, pero no era la casa en primera persona. Pero sentía que en esos fragmentos había una intimidad de la casa, personaje, con el monte, con los animales, con todo eso que la rodeaba, que no eran humanos, que me gustaba más cuando escribía esas partes que cuando Claro. escribía las otras, donde era otra novela igual. Y en un momento me di cuenta que estaba trabajando hacía unos meses en una novela que no era la que yo había, no sé, intuido o vislumbrado cuando escribí la primera escena. Como que me había ido para otro lado y que no me estaba interesando lo que estaba saliendo, excepto esos momentos donde Claro. estaba esa intimidad entre la casa y esto que la rodeaba. Entonces ahí, bueno, dije, no, la tengo que empezar de nuevo, y por qué no empezarla con, por qué no cuenta la casa directamente. ¿Te suele costar así desprenderte de algo si ves que porque o sea, bueno, obviamente eran varios meses trabajando, eran muchas páginas ya escritas, pero
no porque, o sea, sentí eso, no es, o sea, esto no, lo que estoy haciendo no es la novela que yo quería escribir. Y en realidad una nunca escribe la novela que quiere escribir, pero siempre trata de acercarse lo más posible a esa fantasía de novela. Entonces dije, bueno, no sé, en realidad como que lo más conflictivo era hablar con la editora para decirle, Che, mirá. mirá, necesito un poco más de tiempo. ¿Sentís que encontraste esa novela que recién mencionaste? Sí, o sea, sí que me acerqué mucho, que me acerqué todo lo que pude. Después, o sea, escribís personajes con mucha complejidad y muchas contradicciones. ¿Qué buscas descifrar en ellos cuando los escribís? Si es que se puede descifrar algo. Es que no sé si busco descifrar, o sea, no sé, escribir un personaje es también como empezar a conocerlo, nunca terminas de conocerlo completamente. O sea, todo esto de la teoría del iceberg de Hemingway conmigo no funciona, como esto de tenés que saberlo todo el personaje No, claro. para solamente mostrar un pedacito. O sea, creo que llego a conocer bastante a mis personajes, pero también siempre queda esa zona de oscuridad, de neblina de la que hablábamos hace un rato. Claro, que ni vos no quizás, llegás a saberlo todo. Y a mí me gusta más eso, no saberlo todo. ¿Y te sorprenden en algún punto quizás? Sí, a veces sí. Cuando estaba escribiendo No es un río, por ejemplo, yo tenía una idea hasta ese momento muy sombría de la muerte, como que no me cabía en la cabeza otra idea que sombría de la muerte. Y en un momento, cuando rescatan el cuerpo de Eusebio, que se ahogó, bueno, que pasan un tiempo hasta que lo encuentran. Entonces el narrador, porque no es ninguno de los personajes, pero bueno, igual está muy pegado, en esa parte de la novela está muy pegado a la subjetiva de Enero y del Negro, que son los que están asistiendo al rescate del cuerpo de su amigo. Y el cuerpo, bueno, obviamente aparece hinchado, con los ojos muy abiertos. Y entonces el narrador dice, bueno, tenía los ojos muy abiertos, como si hubiese visto algo horroroso, y punto y seguido, o tal vez demasiado hermoso. Y cuando escribí eso dije, bueno, esta es otra idea de la muerte que apareció ahí, que apareció en el texto, y bueno, y que no estaba en mí hasta ese momento. Mencionaste estos personajes de No es un río que tienen esta forma como la masculinidad muchas veces se hace presente en ellos, en cómo se relacionan, en cómo se comportan, pero también sobre todo en sus relaciones con sus hijos, en esa paternidad que llevan adelante, que casi también parecería que se transmite medio como si fuera una herencia, que de padre a hijo se va transmitiendo generación a generación. ¿Qué te lleva a explorar como esta suerte de masculinidad que se va heredando en algún punto? Bueno, empezó medio, no como un plan de escritura. Después me di cuenta que, bueno, que ya en El viento que arrasa está eso muy... O sea, siempre creo que tengo muchos relatos sobre eso también, de la parte cuentística. Siempre me interesaron un poco eso, las relaciones familiares un poco rotas, un poco torcidas, no la familia tipo, la familia ideal, lo primero es la familia, ese dicho, no, sino más bien, bueno, las rispideces, los conflictos, sí, eso, como las relaciones familiares que no están tan claras, que no fluyen demasiado, que son más bien parcas o desapegadas, como eso siempre me interesó para la literatura, para la escritura y en la lectura también, ¿no? Cuando he leído cosas.
Y entonces, bueno, no, cuando yo empecé a escribir El viento que arrasa, me interesaba eso, qué le pasaba a una chica adolescente obligada a vivir con un padre al que no soportaba, como nos ha pasado a la mayoría de nosotros, seguramente en la adolescencia. Y eso, o sea, que la une la obligación, o sea, la une que tiene 15 años y que no se puede ir a la mierda, la une eso, o sea, un cariño raro, o sea, ganas de irse, de desobedecer y sin embargo sentirse obligada porque es una chica a quedarse ahí. Y después, bueno, en Ladrilleros otra vez aparece el tema de los padres ahí, en relación a los hijos varones. Y esta cosa de tipos y también aparece ahora en Una casa sola, cuando Lucero tiene a su primer hijo, como una cosa de no acomodarse nunca a la paternidad o a qué ser un padre, ¿no? Como en Una casa sola dice, a Lucero se le hacía raro esto del hijo, ¿no? Como, sí. Bueno, como cierta cosa de cierto tipo de varón, o sea, obviamente eso ha cambiado mucho en los últimos tiempos, pero de no terminar nunca de acomodarse a esa idea. Y encima en Ladrilleros también está esto, bueno, por ejemplo, no sé, mi padre se fue, tengo que en algún punto tomar ese rol, tomo las formas que me dio a mí y cumplo ese papel. O sea, Sí. como que tengo ese mandato. Bueno, sí, los mandatos, porque, claro, no sé, hablamos bastante de romper con los mandatos que tenemos las mujeres. Por suerte hablamos mucho de eso ahora. No sé, como el mandato de la maternidad. Y todos los mandatos patriarcales que tenemos encima. Y a veces, como... no hablamos tanto de que los varones también tienen un montón de mandatos patriarcales que Obvio. cumplir. Y bueno, me gustaba como más explorar eso, a ver qué es lo que pasa con estos personajes que no pueden dejar de repetir las vidas de sus padres, varones. ¿Y sentís que se habla un poco más de esos mandatos en los hombres? Creo que sí, bueno, creo que habíamos empezado a hablar de eso, ahora Pasaron cosas. pasaron cosas terribles y bueno, creo que un montón de cuestiones de las que habíamos empezado a hablar hace unos años, ahora no. Y parece que hay que volver a dar Ahora hay que ciertas, volver. sí, lamentablemente. A conversar. Y también está mucho esta noción de que nacemos dentro de una historia que empezó antes, sea de vuelta una familia, un pueblo, una ciudad, una clase social, también en algún punto. Para vos, ¿dónde aparece quizás la posibilidad de correrse de esa herencia, más que mantenerla? Para mí como en las novelas o como... Sí, sí, o también si querés, o sea, sí dentro de, si en los personajes ves que está esa posibilidad de correr, si lo pensás al momento de pensar el personaje, si puede correrse o no de esa herencia ya dada, que igual está muy arraigada, es muy fuerte. Sí, yo creo que a veces, claro, los personajes no se corren, o sea, y probablemente si los siguiera no se correrían nunca, pero sí en el universo de la novela sí hay momentos donde, por ejemplo, en No es un río, hay un momento donde los tres personajes de la primera escena, o sea, Enero, el negro y Tilo, bailan, por ejemplo. Que para mí es una escena muy femenina, o sea, no sé si los tipos harían eso. Pero bueno, ahí los personajes están corriendo de ese lugar y están como entregándose a un costado donde pueden bailar entre ellos, donde
Claro, no más sé, en la intimidad, donde, quizás. claro, donde pasa otra cosa bueno, que quizá a la vista en un grupo más grande no ocurriría, pero como que hay esos momentos de intimidad y de ternura que después en la vida civil ocultan y sofocan. En 2014 salió Chicas Muertas, ya son 12 años, y encima a su vez esos son casos que eran de los 80, Sí. Ya pasó algún tiempo, que bueno, son casos de femicidio y de todo lo que rodea la cuestión de los expedientes, todo eso. ¿Crees que como sociedad aprendimos a ver esos casos de forma distinta o todavía las respuestas se siguen quedando cortas? Yo creo que las respuestas se siguen quedando cortas. También creo que ha habido un retroceso tremendo con respecto a la mirada que la sociedad tiene sobre los femicidios, que había un montón de cuestiones que habíamos zanjado, por ejemplo, que se llaman femicidios. Algo que parecía un poco... Algo que me acuerdo que costó mucho en la prensa dejar el crimen pasional de lado y empezar a decir femicidio. Y creo que hasta la llegada de Milei sí habíamos logrado que cualquier persona que escuchara la palabra femicidio sabía de qué se estaba hablando. Que no lo disputaba. Y no lo disputaba. En cambio ahora, bueno, desde el propio gobierno niegan que existan los femicidios. Y de hecho lo empiezo a escuchar en la prensa diciendo el homicidio de una mujer. O sea, como que había cierto consenso que bueno, ya está, no le podemos decir más crimen pasional, no le podemos decir más homicidio, porque además hay una ley que se llama Ley de Femicidio que condena al femicida a prisión perpetua. Listo, no se habla más de eso, hay una ley además. En cambio ahora, o sea, todo eso se pone en duda, se deja, o sea, ya nombrar algo es un montón. O sea, nombrar las cosas, llamar las cosas por su nombre, bueno, habla de una conciencia que aunque no esté tan clara, porque digo, no todo el mundo que decía femicidio, o sea, escuchaba la palabra femicidio y tal vez igual seguía pensando, no, pero mueren más varones que mujeres, según la estadística. Sí. Había mucha gente que lo seguía pensando, pero había una palabra y esa palabra se respetaba. Y creo que ahora eso no sucede, al contrario, hay todo un discurso de odio desde el gobierno para romper con esos acuerdos. ¿Y Chicas Muertas cómo surgió? Porque es un registro más distinto de lo que venimos hablando. Bueno, porque yo quería indagar un poco en esas historias de las cuales yo conocía una sola, que cuando escuché la primera vez la palabra femicidio, cuando de a poco como que empezó a aparecer en los discursos, me acordaba del caso de Andrea y yo decía, pero eso fue un femicidio entonces, ¿no? Como, y bueno, y quería ver un poco eso, qué había pasado con casos donde además ni siquiera fueron resueltos, o sea, casos que quedaron impunes y que eran casos de femicidio, pero que se seguían llamando de otra manera, que bueno, que había toda una mirada de la sociedad sobre esos casos muy diferente y que había empezado a cambiar en el 2008 cuando yo empecé con el proyecto del libro. ¿Te ves escribiendo en el futuro algo similar en ese registro? ¿O? Y a mí me gusta mucho la no ficción. Todavía no apareció otra cosa que me den ganas de hacer ese trabajo, pero yo empecé estudiando periodismo. De chica, de niña quería ser periodista, fui a estudiar periodismo, después me pasé a la literatura,
pero me gustó mucho hacer ese trabajo de la investigación y de las entrevistas y de los expedientes. Y me gusta mucho la no ficción como género y como lectora, así que no, sí, ojalá aparezca el alguna tema otra y cosa, estaremos sí. expectantes. Volviendo más a la literatura, si se quiere, ¿qué efecto produce para vos en la literatura de un país cuando entiende que el territorio es una manera que produce lenguaje, formas de ver el mundo, personas, más allá que meramente un ambiente o contexto? Bueno, hay mucha, o sea, digo, incluso la literatura urbana habla de un territorio. Creo que no sé, es que aparece una idea de un mundo, una idea de mundo, una idea de cómo mirás, de acuerdo a dónde estás parado, de acuerdo a ese territorio, a ese sociolecto o a esa manera de nombrar que es en un país como Argentina, que es muy grande, es distinto según la región a donde estás. Y creo que también es una mirada sobre el mundo, una manera de entender el mundo con otras particularidades. Claro, con su heterogeneidad Sí. propia. Porque también siento que muchas veces cuando se habla de literatura argentina se piensa medio como si fuera, no sé, una tradición común y homogénea. Cuando en realidad se puede pensar como esto que decimos, distintas, no sé, tradiciones o regiones que tienen sus propias maneras de producir y de hablar. ¿Crees que todavía nos estamos perdiendo en algún punto ciertas conversaciones de esas formas distintas de producir literatura o formas de ver el mundo? Y yo creo que sí, porque en realidad cuando hablamos de literatura argentina, siempre estamos hablando de la literatura rioplatense. Entonces, y no entendiendo que, en definitiva, el Río de la Plata también es otra región. O sea, si hilamos fino, también es una literatura regional. Total. Y seguro, no sé, si no miramos un poco más allá de Buenos Aires, no sé, hay tantos poetas, tantas poetas, por ejemplo, que nos estamos perdiendo. Y tanta escritura. Y que no necesariamente, digo de nuevo, no es que esté como atravesada solamente por la región. Digo, también puede ser una literatura urbana, pero que no es lo mismo la ciudad de Santa Fe que la ciudad de Buenos Aires o que la ciudad de Córdoba. Digo, aún en las urbes hay muchas características distintas de acuerdo a dónde está anclada esa ciudad, dónde está. O sea, hoy por hoy, más allá ubicada. de que quizás se ve como más circulación o lugares donde uno podría decir, bueno, de más visibilidad, todavía falta, decís, construir más ese mapa completo. Yo creo que sí, porque, o sea, me pasa a mí que estoy muy en tema, que hay un montón de autores o de obras a las que todavía no llegué o que sigo descubriendo. Entonces, bueno, me imagino que a lectores que por ahí no es una literatura que esté accesible, ¿no? Es como que un poco hay que ir a buscarla, hay que explorar, hay que investigar. Entonces creo que sí, que seguramente muchos lectores se están perdiendo una obra súper valiosa que, bueno, porque se publica en editoriales pequeñas de otros lugares del país o son rescates que hacen las editoriales universitarias que tampoco son tan accesibles a un público más amplio, no las encontrás en cualquier librería. Claro, quizás tenés que ir a una feria justo, Sí, ver bueno, el las stand ferias ahí. sí, las ferias están buenísimas para eso, para Sí. encontrar esas cosas. ¿Y eso un poco te motivó con el proyecto de Salvaje Federal? Sí, absolutamente. Porque me pasaba eso, yo iba a ferias
eh, nada, como invitada o a presentar libros. Y siempre en las ferias, bueno, te pones a chusmear a ver qué hay de ahí, o bueno, qué ver, no sé, mirar las mesas de libros, o te recomiendan algún autor local, o algún autor local te regala su libro, y, y de repente pues, me pasaba eso, ¿no? Como que me encontraba con autores o autoras que nunca había escuchado nombrar, y me parecían buenísimos, y después era, bueno, pero esto, o sea, solamente puedo prestar el libro y esperar que me lo devuelvan para volver a prestarlo, porque no le puedo decir a, no sé, a mis amigos lectores, vayan a buscar Claro. Esta autora que es genial, porque no la van a encontrar en ningún lado. ¿Y qué dificultades surgen con el proyecto? Digo, esto de quizás circulación, dar a conocer. ¿Surgen dificultades a la hora de llevar adelante Salvaje Federal o va como ya se sostiene? No, ahí no. Tenemos las dificultades, primero, que tienen todas las librerías en este momento, que es, bueno, la crisis tremenda, ¿no? La gente tiene que pensar en comprar comida o ropa ahora en el invierno. Y los libros quedan, bueno, como un elemento de lujo, ¿no? Como un consumo un poco que en este momento se recortó muchísimo en el consumo de las personas. Así que sí, con muchísimas dificultades para sostener el proyecto. Pero bueno, igual con... Pero bueno, quizás aprendés o aprendiste cosas nuevas de cómo circulan los libros y las voces en Argentina a raíz de... Sí, aprendí un montón de esas cosas. Cosas también muy absurdas, como que compren un libro en Salvaje Federal, no sé, una persona de Córdoba nos compra a nosotras un libro de una editorial de Córdoba. Ah, o sea, Y entonces el libro viajó, o sea, sale desde acá. 600 kilómetros para venir acá, y después vuelve al lugar donde se originó ese libro, donde se publicó ese libro. Claro, muy particulares. Esas cosas nos pasan todo el tiempo, pero bueno, tiene que ver con que, claro, estos sellos, al ser muy pequeños, tampoco tienen mucha visibilidad, y de repente, bueno, nuestra página tiene más visibilidad y los lectores llegan por la página a una editorial que tal vez ni saben que está en su propia ciudad. Has viajado, o sea, ya sea para recibir distinciones o por otras cuestiones de literatura. ¿Qué percepción tenés que hay afuera sobre la literatura argentina o latinoamericana? Bueno, creo que hay mucho interés. Esto también realmente fue, en particular de la literatura argentina, muy promovido por el Programa Sur, que era un programa bárbaro de traducciones, que también se redujo a su mínima expresión, no se cerró, pero prácticamente, o sea. Y el Programa Sur en 15 años hizo muchísimo por la difusión de la literatura argentina contemporánea también, ¿no? Entonces, creo que, bueno, no sé, que en el mundo lean a Mariana Enríquez, a Samantha Schweblin, A Selva Almada. a Agustina Basterrica, a mí, y a tantas otras autoras y autores. Tuvo que ver con ese fomento a que, bueno, la literatura argentina se tradujera y circulara por el mundo. Entonces, yo creo que eso se ve con mucho interés, y hay lectores para esa literatura. Yo este año fui a un festival en Atenas, donde mis libros salieron este último año. Al griego se publicaron varios. Qué loco ver un libro tuyo en griego. Sí, sí. Mi nombre ya. Sí, o sea. Y me sorprendió muchísimo que había un montón de lectores que habían leído esos libros y que los llevaron para que se los firme. Y había un interés en el periodismo cultural por entrevistarme, o por hablar de los libros, o por reseñarlos.
O sea que eso, hay mucho interés y hay lectores para nuestros libros. En esos casos, bueno, quizás el griego no sé por qué deberías saber griego, pero quiero decir, ¿hay cierto contacto con los traductores para ver cómo se está encarando la traducción? No necesariamente, pero bueno, en algunos casos sí, y para mí cuando ocurre eso está buenísimo. Sí, ¿no? Como que Como te da... tener esa conversación. Bueno, de hecho con la griega hablamos mucho. Ah, ¿sí? ¿Qué te iba? O sea, ¿en inglés o Hablamos- sabía? No, en español. Ah, ¿sabía español? Sí, ella habla muy bien español. Y sí, con algunos traductores o traductoras tengo mucho contacto y cuando están trabajando me mandan consultas, me preguntan o me dicen, bueno, no sé, por ejemplo, bueno, acá supongamos que hay un dicho de acá, un dicho popular, y entonces me dice, bueno, esto si lo traduzco literalmente, Suena raro, sí. sí, queda raro, pero acá tenemos un dicho que es distinto, pero quiere decir lo mismo. Entonces, bueno, tenemos como esos diálogos se dan, quiero decir, y a mí me da mucha tranquilidad cuando ocurre, porque yo digo, igual después, no sé, yo no leo en otras lenguas, pero bueno, saber que por lo menos está como el interés de tratar de que la traducción se parezca mucho al original. Bueno, quien traduzca Una casa sola va a tener ahí el desafío cuando, no sé, cuando los soldados hablan Sí. entre ellos, lo Sí. quiero ver o la quiero ver. Sí, todavía no empezaron, o por lo menos no me han llegado todavía las consultas, pero sí. Y nosotros somos con Luchito bastante cinéfilos, nos gusta el cine. Lo de las anotaciones del rodaje de Sama, ¿cómo surgió esa idea? ¿Por qué? No, eso fue una invitación de la producción, de los productores de la película, que bueno, como saben, era un proyecto de Lucrecia que tenía muchos años y que parecía casi que nunca lo iba a poder concretar. Y bueno, cuando finalmente arrancan de nuevo con el proyecto los productores de Rey Cine, que bueno, siguen siendo jóvenes, pero eran más jóvenes aún hace unos años, habían pensado varios eventos que ocurrieran alrededor de la película. Y uno de esos era invitar a alguien a que fuera al rodaje y después escribiera un libro. Bueno, yo en esa época estábamos ahí con Lucrecia en un proyecto que después finalmente no prosperó, pero bueno, nos veíamos, conversábamos y demás. Entonces ella les sugirió que me inviten a mí al rodaje para hacer ese libro. ¿Y cómo fue la experiencia? Y fue extraña, pero o sea, fue rara, pero linda también. Rara porque es como que estás ahí. Eso te iba a preguntar, como que ahí con un cuaderno. Claro, como mirando, mientras todo el mundo tiene roles muy, muy concretos y muy definidos y vos sos la que está mirando. ¿Habías estado en algún la que rodaje está molestando. alguna vez? ¿O... no, así de película no. Habíamos hecho algo ya para el documental de la ISECA que se hizo unos años después, alguna cosita, parte de ficción que hay en el documental, pero no en una película de esa dimensión, mucho menos. Claro, toda la movida. Sí. ¿Tuviste o sea, leíste algo como para, no sé, se me viene el Herzog haciendo como con Fitzcarraldo, que también hizo medio el diario de la filmación, sí. ¿O simplemente te...? No leí otras cosas. O sea, también la invitación era muy abierta, era ir y después podía hacer el libro que yo quisiera. Sí tuve como, bueno, primero quería hacer un libro, había habido un proyecto antes de hacer Sama, que lo tenía Sarkis, entonces la primera idea que yo tenía era como de recuperar cosas de ese rodaje que había tenido, creo que tuvo 2 semanas de rodaje en la película, después se suspendió y nunca se hizo, y como ver no sé,
con esta otra experiencia del Sama de Martel. Pero bueno, eso bueno, finalmente no prosperó tampoco porque nada, era un poco complicado conseguir los materiales y eso. Y después tenía la idea de un libro de entrevistas, que después también en el camino quedó ahí. Y bueno, y finalmente hice este libro que a mí me gusta por lo caprichoso, porque es un libro ya caprichoso desde el formato, es un libro chiquito para random, muy chiquito, de pocas páginas, con esos textos muy breves. Pero me gusta lo que se armó, porque es un poco eso, es como, no es un libro ni siquiera del rodaje, sino como más de la periferia del rodaje. Mencionaste a Laiseca. ¿Cómo fue tu experiencia con él en los talleres? Bueno, fue fundamental para mí como escritora y como persona, porque también yo estuve 17 años con él, entonces también, hasta que se murió. Entonces, en esos 17 años también, o sea, armamos una relación de amistad y de cariño y de, no sé, maestro-alumna muy, muy fuerte y muy importante. Para vos, ¿cuán importantes son los talleres literarios para escritores? Para mí, bueno, es que yo soy como casi que hija de taller literario. Entonces, para mí son, o sea, no quiero decir que si no vas a un taller no vas a ser escritor, porque no es verdad, pero para mí fue muy importante ese taller y alguno otro que he hecho mientras también, porque, o sea, a mí me gusta también como pensar esto de que la escritura no es como la cosa solitaria en la Torre de Marfil, sino que tiene que ver con todo lo que podés circular con otros, lo que podés conversar con otros. Y los espacios o sea, los talleres de escritura son espacios de conversación, no solo con un maestro, sino con tus pares, ¿no? Que están todos ahí en la misma, todos escribiendo algo, todos... entonces, de repente... aparece un problema, uno tiene un problema con su novela, ponele que está escribiendo y la comparte en el grupo y entre todos vemos cómo. Eso me parece que está buenísimo de los talleres. ¿Laiseca era el de ISAT? Sí. Yo soy de la generación, sí, que lo veía ahí, me daba un miedo, o sea, Sí. me daba perfecto, no sé, era sombrío, pero buenísimo. Sí, eran geniales esos cortos. Estaba buenísimo. Luchito, ¿tenés alguna? Tenemos una mini sección que viene Luchito y pregunta. Esto es así en equipo. Es como la parte de cierre. Se generó de manera accidental y después quedó como un gap. Yo he visto muchas entrevistas tuyas y hasta lo veo ahora in situ, de que cuando hablas de tus personajes como que demostrás que parece que tenés un gran cariño hacia los personajes, los tenés muy presentes, los rememoras todos, te acordás todos sus nombres. Mi pregunta es, primero, si hay algo de Selva en esos personajes cuando los escribís y si dejas algo tuyo, personal, en ellos. Y después, por otro lado, es si esos mismos personajes, después de haber escrito tantos años, te siguen acompañando en el presente. Algo mío, no sé, sí, en algunos seguramente hay alguna cosa mía, defecto seguramente. O sea, no lo tengo tan visualizado como decirte no, porque tal, o sea, Madame Bovary soy yo, no, pero seguramente con algún rasgo comparto, no con todos, obviamente. Y sí me pasa, bueno, tampoco escribí tantos libros, quizá Aira no se acuerda de su personaje, pero bueno, tiene como 100 y pico de libros escritos. Pero sí es verdad que sí, como que los tengo como si fueran, como si estuvieran en el álbum familiar. Que de tanto, sí, bueno, te acordás de una escena, ¿no? Como si hubiera ocurrido, ¿no? O como si ese personaje fuera real. Y después la otra es, justamente de la entrevista surgió de que has comentado de que quisiste ser periodista en un momento de tu vida, pero la balanza de la vida se inclinó por el lado de la escritura.
Primero es qué sentís que es lo que te llevó a inclinarte de ese lado de la balanza. Y después, por último, es qué es lo que hoy te sigue generando una necesidad o deseo de continuar en seguir escribiendo, como autora, como escritora. No sé bien qué, o sea, creo que pasó que yo empecé a estudiar comunicación en los 90. Bueno, creo que un poco me desencanté de la futura profesión, porque nunca llegué a ejercer el periodismo, a ser periodista. Como que cierto desencanto que empecé a experimentar con la idea de ser periodista. Y yo había leído literatura desde chica, mucha, de ficción, y era lo que más me gustaba leer y lo que más me gustaba hacer. Entonces creo que como que en un momento, incluso, o sea, ocurrió en un taller de escritura de la facultad, donde escribí una crónica, pero una crónica que tenía muchos elementos más de la literatura que del periodismo. Y dije, ay, bueno, acá hay algo que, no sé, que apareció así como medio una revelación y como, bueno, claro, sí, pero si leí toda mi vida cuentos y novelas, ¿por qué nunca se me ocurrió escribirlos? Y ahí empecé a escribir ficción. Y dije, bueno, no, el periodismo no es para mí, prefiero hacer esto. Y después, yo no sé si voy a escribir otra cosa. Ojalá que sí, pero no, pero digo, creo que el encanto aparece cuando aparece algo para escribir. Digo, ahora, bueno, escribo, sí, una columna cada 15 días, qué sé yo, pero igual siempre me pasa cuando terminé una novela hace poco, porque esta la terminé hace menos de un año, que ya se haya publicado. Siempre siento un poco que, bueno, no sé si va a volver a escribir otra novela. Y hasta que, bueno, en un momento aparece en general otra cosa que digo, bueno, me dan ganas de escribir. Igual me encanta escribir y digo, pero no soy de esas escritoras que escriben todos los días, todo el tiempo. Hasta que no aparece algo que realmente quiero ir atrás de eso y ver qué más hay, puedo no escribir. Por ahora no apareció. Por ahora no apareció. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Sí, ¿cómo que no? Esperemos que sí, pero por ahora no. Muchas gracias. Bueno. Bueno, y ya la última. ¿Ahora qué estás leyendo? Ahora, empecé a leer ahora justo en el que viajé a La Rioja el fin de semana y me llevé el libro que salió ahora de Walter Lescano, que me lo regaló él, Marrón Cabeza, así que estoy con eso, me está gustando mucho. Muchas gracias por venir, Selva. Bueno, gracias. Y los invitamos a todos a seguirnos, a suscribirse al canal de Tercer Down, dar me gusta, bueno, todas estas cosas de YouTube. Muchas gracias, nos vemos en la próxima entrevista.